Los Vargas Llosa, La Nata y Del Cel, militantes de la antipolítica. El elegido de 678, Pablo Echarri. A contramano de la reconciliación entre jóvenes y política evidenciada tras la muerte de Néstor, La Nata, Del Cel y los Vargas Llosa son férreos y emblemáticos militantes de la antipolítica. La Nación entrevista a Jorge La Nata. ¿Ponés en la misma balanza a Menem, a Kirchner y a Cristina? Son políticos, ¿no? La gente hoy necesita por ahí a alguien que le brinde un toque de esperanza y quizás lo ven en mí, en un humorista. Hace 30 años que hago reír a la gente. Saben que laburo, que no hago nada, que no ando en nada raro. Hago vacas. ¿Sabes lo que te digan ser gobernador de tu provincia? Un vago, un profe, bueno, es halagador. Argentina ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose por culpa de la demagogia, del populismo. Pues ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. Yo diría básicamente que la batalla se ha ganado entre los jóvenes, entre los estudiantes, muchos de los universitarios que anteayer nomás, digamos, se enrolaban en grandes causas revolucionarias, hoy día están más bien interesados en crear empresas, en aprender idiomas, en interconectarse con el resto del mundo. Esa batalla ya se ganó. Ante semejante pobreza argumentativa, el elegido de 678 es Pablito Echarri. Pablo, donde más te vi últimamente fue en las repeticiones de 678 del día que murió Kirchner, ¿no? Yo tengo ya 41 años y me han pasado algunas cosas en este país un tanto difíciles que me hicieron ver qué es lo que sucede cuando este país está devastado y cuando la gente que te tiene que cuidar, en vez de cuidarte, se asocia con los que sí quieren hacerte mal. Entonces me enteré con este gobierno, que era un gobierno que primero quería resarcir un poco tanto alejamiento, sobre todo con sectores de los más postergados. Entonces lo vi en carne propia, lo vi con mis propios ojos y de ahí fue que empecé a apoyar directamente, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con haber perdido el miedo a la palabra política también. Acordemos nosotros cuando hablamos de política y hablamos de que se vayan todos y que son todos unos ladrones. Eso fue una manera de alejarnos de algo de lo que nunca tendríamos que habernos alejado, que de alguna forma la política es lo que rige nuestra calidad de vida, ¿no? O sea, la posibilidad de involucrarnos en la política nos da a nosotros, como sociedad, la posibilidad de ir evolucionando. Antes de la muerte de Néstor Kirchner, la verdad que yo no tenía deseos de exponerme o de clarificar tanto mi forma de pensar. Por el lugar en el que trabajo, a lo que me dedico, terminé dando cuenta que también es una cuestión contrarreloj, o sea, que es ahora donde debo decir qué es lo que pienso. Más adelante tal vez sea en vano. En sintonía con su coequiper de vida Nancy Duplá, el día de la reciente Plaza de Mayo repleta, ignorada por los hegemónicos, contrastaba con la canchera pose de La Nata en punta. Desde que empecé a laburar siempre supe que quería hacer masa en otro tipo de movimientos, en cosas que me representen más que la etapa de gente, los personajes del año, qué sé yo. Nunca me sentí identificada con esas cosas, siempre peleé con esas cosas y no sabía qué me pasaba, me sentía medio una esquizofrénica. Ahora le puedo dar un cierre a eso y me doy cuenta que agradezco a mi profesión por tener la posibilidad de poder estrecharle la mano a la presidenta, decirle que estamos con ella y que apoyamos este modelo a morir. ¿Ponés en la misma balanza a Menem, a Kirchner y a Cristina? Son políticos, ¿no? Cosas que me representen más que la etapa de gente, los personajes del año, qué sé yo. Nunca me sentí identificada con esas cosas. Bien, bueno, más allá de que hay que evitar darle a La Nata cosas para que pongan una balanza porque no sabe, porque no le sale bien. ¿Qué piensa Galasso? No, yo creo que una de las cosas más importantes que se han producido en Argentina es esta repolitización. La repolitización que ha permitido que los jóvenes se preocupen por las cosas, que participen, ¿no? Entonces eso pone a la derecha en una situación muy especial.
La derecha ahora prefiere decir que es apolítica. No puede expresar su discurso, porque el discurso de esta gente es volver al 2000, o de otros es volver a 1942 todavía, ¿no? Es decir, el discurso es directamente el neoliberalismo total, ¿no? Algunos, como la doctora Carrió por ahí, o Sanz también, se animan a hablar de retenciones cero, por ejemplo, o de cosas de este tipo. Pero los más, como un personaje como este del CEL, no opinan. Macri no opina de política en realidad, dice barbaridades, pero no hay un plan. No hay un plan, pero está oculto el plan, es decir, hay un proyecto totalmente antagónico al del gobierno, ¿no es cierto? Todo este proceso del gobierno, que se tiene que ir profundizando además, ¿no es cierto? Porque hay varias asignaturas pendientes que hay que ir resolviéndolas. Ellos no lo soportan, y no lo soportan no desde otro discurso distinto que ya es insostenible. Porque decir estas cosas en una América Latina que está en plena efervescencia, donde hay gobiernos populares, donde hay un UNASUR, donde hay todo un crecimiento de la participación popular en todos lados, es evidentemente que han quedado descolocados, ¿no? Entonces juegan a que, bueno, que no, que la cuestión es el orden, como decía Carlos, o si no, que la cuestión es administrar, gestionar, ¿no? Como dice Macri, aunque ni sabe eso tampoco, porque ni siquiera sabe gestionar. Yo creo que esto es el comienzo de la derrota, la desesperación frente a la derrota que van a sufrir. Y esa desesperación tiene, me parece, connotaciones peligrosas porque se han visto ya operativos de manos negras, ¿no es cierto?, como esto de Constitución, por ejemplo, donde en un reclamo legítimo de la gente que no podía viajar porque también una izquierda abstracta le cortaba las vías justo en un momento que no correspondía, se montan los grupos de las barras bravas de Ritondo, de Macri, de Duhalde, ¿no es cierto? Y esto se repite ahora con el campo. Es decir, va a ser un año muy duro porque están ciertos que pierden. Así que van a jugar a desestabilizar todo lo posible, ¿no? En ese sentido yo creo que la fortaleza que tiene Cristina y el avance que hay que realizar en determinados puntos, por ejemplo, evitar que la inflación se desborde o cosas así, son fundamentales para frenar toda esta política, ¿no? Ahora ahí aparecía en el discurso de Vargas Llosa como una de Mario Vargas Llosa, del nene, sí. La contradicción, ¿no? De esperemos que los ciudadanos voten mejor y que voten lo que ya tuvieron. ¿Cómo alguien de nuestros países lo van a instar a que vote lo que ya tuvimos, que fue un desastre? ¿No? Lo que tuvo esa clase a la cual pertenecían ellos. Es la vuelta al 1910, ¿no es cierto? A los golpes de Estado o al liberalismo más reaccionario, ¿no? Pero es política eso también, ¿eh? Yo, vos sabés, mientras hablaba Norberto, me acordé de una escena. La voy a decir en pocas palabras. 4 de julio del año pasado, una semana después de las elecciones del 28 de junio, donde toda esta gente clamaba por una victoria y decía, bueno, ahora les pasamos por encima. Una semana después, Néstor Kirchner fue al Parque Lezama, y ahí estábamos reunidos en la asamblea de Carta Abierta. Era el tipo que venía a explicar que íbamos a seguir para adelante. Es decir, este tipo que venía teóricamente derrotado, aplastado, y ahí estábamos frente a un aluvión de la gran maquinaria comunicacional de estos tipos. Bueno, este flaco, desgarbado, hacía frío ese día y vino con una camperita. Era bárbaro. Fue una sorpresa para todos. Nos habló de la posibilidad del triunfo una vez más. Bueno, yo creo que hay ahí una constitución de la política entendida como instrumento de cambio, la política entendida como un dibujo de horizonte posible, la política entendida como hacedora de futuro. Bueno, ese tipo teóricamente derrotado, una semana después fue a la asamblea de Carta Abierta en Parque Lezama. ¿Barone? Sí, primero iba a hablar pensando las diferencias que hay, obviamente, en los discursos entre Vargas Llosa y del CEL o la Nata, hay una distancia. Pero esto era admirativo en cuanto a su calidad intelectual, lo que representa en el mundo. Pero después me tomé precisión sobre lo que decía Vargas Llosa, y no es mucho mejor, solo que lo dice en un tono más intelectual, y emplea 2 o 3 palabras que no son tan populismo,
retroceso acerca del país, generalidades que podría decir cualquier persona en una reunión de country o en una reunión de barrio, sin necesidad de ser Vargas Llosa. Me sorprendió el desprecio que tiene por la inteligencia argentina. Y qué falto de época está frente a la realidad, porque ese discurso que parece remitir a ese pasado que vos situás en la Argentina granaria, digamos, de los años, la primera parte del siglo pasado, pero también podría situarse, como marcaron acá, en la década del 90, en realidad es como si no leyera la realidad argentina, la verdadera realidad, lo que hay en la realidad. Él tiene un libro que yo siempre recomendé a gente joven que se me acerca, además, por las contradicciones, que es un libro donde él, en la frase como pez en el agua, en ese libro de ensayo, después de su fracasada intento a la presidencia de Perú, donde le gana Fujimori en una arremetida final sobre los pueblos, sobre todo originarios, que votaron a Fujimori, que uno entonces piensa, ¿qué opción Fujimori y Vargas Llosa? Luego de lo que Vargas Llosa significó. Y él ahí dice que no tiene nada que ver con la política, que su fracaso fue porque él no podía ensuciarse con todos esos pormenores. Lo relata muy bien, por supuesto desde el lugar de damnificado de los malos políticos que hacen entreveros y conspiraciones y especulan y son corruptos. Y yo me preguntaba, qué interesante en un novelista que trata en la ficción sobre el desgarramiento de la condición humana, sobre el mal y el bien, sobre las miserias del individuo, que no entienda la política, que es todo eso, pero llevado a la realidad. En la ficción se luce, pero en la realidad fracasa. Macri dijo exactamente lo mismo. Lo único, con el problema que tiene Macri, que ya van 3 años que es jefe de gobierno de la ciudad, dijo, yo vine acá a hacer cosas y resulta que tengo que hacer política. Bueno, pero no es novelista. Obviamente. Seamos objetivos, no es novelista. No. Ah, bueno. No, salvo que por ahí está escribiendo un libro y no lo sabemos. Bueno, vamos a un corte con el Club de la Buena Onda.